Durante estos días, mientras pensaba en estos momentos en que iba a estar con ustedes, iba a abrir la palabra, me surgían algunas inquietudes, las cuales me llevaron a hacerme algunas preguntas que quiero compartir con ustedes. Y algunas de esas preguntas son: ¿llena toda tu expectativa la reunión? Tú has venido con un deseo, con un anhelo. Y yo me siento responsable en que esta reunión pueda llenar toda tu expectativa. Que sientas, es la otra pregunta, realmente obrando a Dios entre nosotros. ¿Sentimos eso en las reuniones? Y aunque no sea esta, cada vez que venimos, ¿se llenan la expectativa cuando escucho el mensaje, la palabra de Dios? Pero algo más individual. ¿Estás tú contento? ¿Estoy yo contento con mi vida espiritual? Como creyente, ¿estás satisfecho como eres? ¿O sientes que hay cosas que no te convencen? Y la última, ¿debes o debo cambiar cosas en mi vida? ¿Debemos cambiar cosas en nuestra vida? Y pienso que esta última es muy importante porque comúnmente vemos con más practicidad cambiar las cosas de los demás, ¿verdad? O sea, vemos más los defectos en las demás personas y nos cuesta ver los nuestros. Entonces, cuando vemos que algo que no está concordando, él tiene la culpa, tiene que cambiar. Somos expertos en echar las culpas a los demás, pero nos cuesta mirarnos ante el espejo para ver cómo estamos y si no hay cosas que debemos cambiar. Yo diría que cada uno de nosotros tendríamos que hacernos estas preguntas y contestarnos a nosotros mismos. Y ver realmente cómo estamos. Por lógica, para hacerlo conscientemente, debemos ir a los pies del Señor, con humildad, ¿verdad? Ser sinceros con Él, para que Él pueda abrir nuestra mente, diríamos, quitar todo ese ego que hay en nosotros, en hacernos creer cosas que no somos, y Él pueda hacernos ver con claridad cómo estamos, qué tal somos. ¿Cómo me manifiesto a los demás? ¿Qué tal soy delante de Él? Un Dios que todo lo ve. Porque a veces no nos damos cuenta de cómo estamos y estamos atribuyendo a otras cosas el problema. O hay casos que estamos disfrutando realmente lo que somos y nos gozamos. Y confiamos que el Señor vaya cambiando cosas de nuestra vida que no están tan de acuerdo a su voluntad. Ahora, pensando en las reuniones, es indudable que muchas de nuestras sensaciones están ligadas a un problema espiritual, ¿verdad? A un problema nuestro. De hecho, muchas veces de un mismo mensaje hay dos opiniones. Para algunos fue fabuloso, fue tremendo, me tocó, y para otro como que no pasó nada. Es el mismo mensaje, es el mismo Dios. El problema no está en que da el mensaje, ni en el mensaje, sino en nosotros, cómo estamos preparados para recibirlos. Si nos hemos preparado delante del Señor para escuchar su voz, o si hemos venido a otra reunión, simplemente. A veces hay problemas emocionales, también pueden ser problemas familiares, laborales o de enfermedad que nos molestan nuestra mente y no permiten que estemos tan atentos a lo que Dios quiere decirnos.
Y yo pensaba en un texto que el apóstol Pedro nos dice, y que son estas palabras: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué lindo es que cuando nosotros vamos a venir a la reunión aprendamos esta realidad. A veces nos cuesta dejar cosas del entorno fuera y sin darnos cuenta las traemos y a cada rato aparecen en nuestra mente e interfieren en lo que Dios quiere decirnos. Y quitan de nosotros la palabra. Me hace acordar al mensaje que da el Señor del sembrador que salió a sembrar, ¿verdad? Cuando dice que parte cae sobre el camino y vienen las aves del cielo y se la llevan. Y esas cosas a veces se meten en nuestra mente y nos llevan el mensaje que el Señor está preparando o quiere darnos a nosotros. Por eso echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. No olvidemos que estamos meditando en la palabra de Dios, la Biblia, que es el mensaje de Él. El apóstol Pablo dice que las cosas que están escritas y que acontecieron son ejemplos para nosotros, para amonestarnos, aquellos que hemos alcanzado estos tiempos. Así que termina diciendo el apóstol: el que piensa estar firme, mire y no caiga. Tenemos que estar atentos a lo que la palabra del Señor nos dice, porque son palabras de Dios, ¿verdad? Y saben que mientras estudiaba este mensaje, pensaba en aquellos de nuestros amigos que hoy les agradecemos que hayan venido y nos visitan, como también los que están escuchando por medio de la radio o por internet. Y pensaba en esta última pregunta: ¿debo cambiar cosas en mi vida? ¿Hay cosas que cambiar en mi vida? Y yo pienso que sí. Les hablo a mis queridos amigos. Pienso que hay cosas que cambiar. ¿Sabe cuál es lo más importante que hay que cambiar en tu vida? Es la relación tuya con Dios. Porque el pecado ha cortado esa relación con Dios. Desde el principio, cuando nosotros leemos en las escrituras de Adán y Eva, el pecado cortó, cuando Eva y Adán pecaron, o Adán y Eva pecaron, la relación con Dios. Y el pecado ha cortado esa relación, pero Dios desea restablecer eso que se ha cortado, esa comunión con Él. Él ha provisto todo para que eso pueda suceder. De parte de Él está todo pronto, todo provisto. El asunto es que nosotros querramos o no restablecer esa comunión rota con Dios. Yo pensaba, Dios buscó la solución para restablecer esa comunión. Y lo hizo en base a la obra preciosa de Cristo, que lo envió desde los cielos a este mundo, a nacer de una virgen, a andar en esta tierra con un propósito: dar su vida por cada uno de nosotros, pecadores perdidos. Y Él, en una cruz de vergüenza y maldición, fue crucificado y murió. Y allí derramó su sangre preciosa, la cual nos limpia de todos nuestros pecados. Y cuando la persona se da cuenta que es un pecador, porque la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria o de la presencia de Dios. La Biblia es enfática en eso. Cuando una persona se da cuenta y se arrepiente de esos pecados y viene al Señor pidiéndole perdón, la obra de Cristo en la cruz y la sangre derramada a nuestro favor obra para que Dios nos perdone. En otras palabras que no están usadas, nos justifica. Me hace justo, me hace limpio, me absuelve, si esa puede ser la palabra para que tú lo entiendas. A causa del pecado estamos
condenados, apartados de Él. Pero Dios provee la solución, su Hijo que muere en la cruz. En la persona está la resolución de aceptar o rechazar. Dios, ¿saben? No obliga. Dios no obliga. Dios ofrece. Dios ofrece el perdón, la vida eterna, un lugar en los cielos a la persona que quiera. El Señor lo hizo todo. La persona no tiene nada más que venir a Él y decirle, soy un pecador. Estoy perdido, merezco la condenación eterna, pero me aferro a la obra de Cristo en la cruz y creo que Él murió por mí. ¿Sabes que si lo haces, eres perdonado? Y esa comunión rota vuelve a restablecerse. Estaba pensando en unos tratados que vi hace un tiempo, que hace referencia a esto, y está mostrando el camino roto, pero hay una cruz que llega hasta ese lugar y une los dos caminos, y la persona pasa por la cruz. Esa es la realidad. La obra de la cruz trae salvación a quien está sin Cristo y por lo tanto sin esperanza. Yo ruego a aquellos que están hoy entre nosotros o los que escuchan y aún no han tenido ese encuentro con el Señor Jesús, con Dios, que hoy piensen que es una de las cosas que deben cambiar en su vida, la relación con Dios. Volviendo al tema de las preguntas para todo el auditorio ahora, desearía llevarlos a un pasaje tremendo en las Escrituras que nos va a hacer pensar, especialmente en esta última, qué cosas debo cambiar en mi vida. Les invito a abrir la palabra de Dios en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Allí vamos a leer algunas cosas. Saben, Malaquías nos hace una descripción gráfica del período final de la historia del Antiguo Testamento, que muestra la necesidad de grandes reformas para preparar el camino para la venida del Mesías. El libro de Malaquías fue escrito ya en los últimos momentos de Nehemías, si ustedes recuerdan, Esdras y Nehemías, cuando vuelven de la cautividad. Y Nehemías vuelve, primero viene, está empezando a reedificar el muro, luego se va nuevamente a Babilonia, luego vuelve la segunda vez y encuentra cosas tremendas que lo hace enojar. Y Malaquías nos cuenta momentos en cómo está el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese momento. Cosas que lo encontramos en Nehemías, si ustedes quieren leerlo luego. Están unidos estos dos libros. Y nos va a hablar de esas realidades. Vamos a leer entonces capítulo 1, versículo 6 del libro de Malaquías. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre. Dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Pasemos al capítulo 3 de este mismo libro. También vamos a leer el versículo 6. Fíjense, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mientras yo leía esto pensaba, el mundo cambia. La gente cambia. Los conceptos cambian. Los valores, más que cambian, se derrumban. Están por el piso. Pero saben, tenemos un Dios que no cambia. Por eso no hemos sido consumidos. Porque nos sigue amando. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que somos, Dios nos ama. Y tiene misericordia de nosotros. Porque si no fuera así, ay de nosotros. ¿Dónde estaríamos? Seguimos con la lectura. Versículo 7 del capítulo 3. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no la guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor bendiga esta escritura. Pensaba en dos puntos interesantes para ver acá. La primera, el creyente cual sacerdote ante el altar y pensando en la adoración. Ustedes saben que las escrituras nos dicen que nosotros somos real sacerdocio, ¿verdad? Porque podemos entrar ante la presencia de Dios. En el tiempo de Israel, en el tiempo antes de la venida del Señor y hasta que el Señor muere en el tiempo de la ley, el hombre para presentarse ante Dios debía ser el sacerdote y debía de oficiar de tal forma que cumpliera toda la ley porque si no moría. Cuando el Señor da su vida por nosotros y deja abolida la ley e instala la gracia, comienza la iglesia. Nosotros, dice la Escritura, somos sacerdotes, pues tenemos la oportunidad de entrar libremente a la presencia de Dios. Tenemos esta preciosa bendición de poder acercarnos a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, mis queridos, yo y tú y yo somos sacerdotes. Pero este privilegio también tiene una responsabilidad. Hoy se enseña mucho sobre privilegios, ¿verdad? Todos tienen privilegios, todos tienen derechos. Poco se habla de responsabilidades.
Pero acá la Biblia me habla de responsabilidad. Tenemos privilegios, somos sacerdotes, pero el creyente cual sacerdote en el altar tiene sus responsabilidades que vamos a estar mirando. Y el segundo punto, el creyente y su ofrenda en todos los aspectos que este pasaje nos habla. Primer punto, el creyente sacerdote. Y vamos a estar pensando en lo que leíamos en la primera parte, en el capítulo 1 de esta lectura de Malaquías. ¿Dónde estaba el problema? Tremendo. Los sacerdotes menospreciaban el nombre de Dios. ¿Hasta qué punto? Quienes tenían que ser ejemplo eran todo lo contrario. ¿Y cómo lo manifestaban de esta forma? Fíjense, y esto es para pensar, no honraban, no temían, ofrecían pan inmundo y no apreciaban la mesa de Jehová. Además de esto, en sus holocaustos traían animales ciegos, cojos, enfermos, y tristemente ofrecían a Jehová sin preocuparse de qué forma y cómo lo hacían. Era un ritual. Tenemos que hacerlo y lo hacemos, pero no pensaban en lo que hacían. Y mis queridos, este puede ser también un punto para que pensemos. Cuando venimos a la cena del Señor, venimos a adorar al Señor. ¿Cómo venimos? ¿Es simplemente un ritual? ¿Hay que ir a la cena? ¿Debo ir a la cena y por eso voy? ¿O estoy pensando que es el privilegio que me da mi Señor de poder venir a recordarle a Él en su muerte hasta que Él venga? Y vengo preparado, pensando en lo que voy a hacer. El versículo 11 dice, porque desde donde sale, de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y estos se habían olvidado de que tenían un Dios grande, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Y este era el panorama del sacerdocio en Israel. Quizás tú te preguntes, ¿y cuál es mi altar? En aquel entonces el altar era un lugar físico, ¿verdad? Hecho de piedra. Lo había también de bronce y en algunos casos de oro. Era un altar, cierta altura, donde permitía que el sacerdote pusiese el animal para ser ofrecido y quemado a Dios, en ofrenda, en un sacrificio. Ahora, si nosotros pensamos, nosotros no tenemos un altar. Y me gustó mucho lo que decía el hermano Ernesto Trenchard, un escritor muy profundo, sobre este comentario. Dice así, altar puede representar la clase de sacrificio. Por ejemplo, la frase que decimos comúnmente cuando tenemos visita, pasemos y sentémonos a la mesa que hemos preparado, no está haciendo referencia a la mesa en sí, si esta es de madera o de cármica, sino a lo que está sobre la mesa. Lo mismo la expresión tenemos un altar hace referencia a la ofrenda. Cuando pensamos en que estamos ante el altar, no estamos pensando en ese altar físico, sino en lo que yo estoy haciendo para ofrecerle al Señor. ¿Qué estoy dándole? Por eso el escritor a los Hebreos dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificios de alabanza. Volviendo al título de creyente sacerdote, ante el altar tiene mucho para ofrecer. Les invito a abrir la escritura en Romanos capítulo 12. Algo muy interesante. Versículo 1 y 2. Dice así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, ofrenda de la persona. Esto nos pide Dios. Y allí nos habla de presentarnos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere Dios, mis queridos? Nuestras fuerzas. La fuerza de nuestro ser, ¿saben? La fuerza de nuestra voluntad. Eso es el sacrificio que nos pide Dios. Porque cuesta la voluntad. Es pasar nuestra voluntad a hacerla de Él. Por eso es un sacrificio santo. Porque está apartado de toda la inmundicia. Porque pasa a ser de Él la voluntad nuestra. Se aparta de toda la influencia de este mísero mundo para estar ante Él. Pasa a ser entonces, como nos dice este versículo, agradable a Dios. Pues da cumplimiento a la voluntad de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Ofrecer el sacrificio vivo es ofrecer mi voluntad a Dios. Al ofrecer mi voluntad a Dios, estoy dejando mi voluntad de hacer lo que yo quiero para hacer lo que quiere Él. Este es el sacrificio que me pide Dios, a mí y a cada uno de nosotros. Quienes estábamos el miércoles, Martín nos hablaba sobre este libro de Ruth, y en su introducción nos decía y nos contaba lo que nos dice la Escritura con referencia al pueblo de Israel. Y termina diciendo el libro de Jueces que en aquel entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto no es hacer la voluntad de Dios. Esto es hacer la voluntad de cada uno. Esto no es un sacrificio vivo. Dios lo que me pide y te pide es que dejemos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. Y esto cuesta. Esto tiene lucha, porque somos orgullosos. El ego nuestro es muy fuerte y es quien nos impide crecer espiritualmente, porque no nos permite acercarnos a Dios, porque hay orgullo. Yo. El otro punto que habla dice, alabanza que es fruto de labio que confiesan su nombre. ¿Saben que un fruto está sumamente ligado a todas las características del árbol? Lo puedo hablar con propiedad. Vivimos del fruto de los árboles. Somos fruticultores. Y sabemos muy bien que las características de cada árbol se manifiestan en su fruto. El Señor lo dijo muy sencillo. Por sus frutos los conoceréis. No se puede cosechar de un árbol de pera naranja. Y mis queridos, el fruto del labio confiesa lo que hay dentro del corazón. Va a ser sincero en base a lo que hay. No es algo que se manifiesta por fuerza. La gratitud no sale por fuerza, sale por sentimiento, sale por agradecimiento, porque hay una sinceridad con el Padre Dios.
La alabanza es una característica del creyente que está lleno de Cristo, de la persona de Cristo en su vida. Por eso alaba al Señor, porque está contento, porque Cristo vive en él. La alabanza correcta, ¿verdad? Estamos hablando de eso. El salmista lo explica de esta forma: rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Y cuando es así siempre hay manifestaciones de gratitud, porque hay un altar preparado para el Señor. Estamos siempre preparados para ofrecer al Señor. Y creo que es muy importante recordar lo que sucedía en el tiempo de Israel con respecto a las ofrendas. Dice, no había honra. Esta palabra significa que no le daban valor, o mucho valor. El apóstol Pedro hace referencia al Señor Jesús de esta forma: para vosotros, lo que creéis, Él, Cristo, es precioso, de estimable valor, de mucho valor. ¿Lo es? ¿Lo es para nosotros Cristo de valor? ¿Es precioso para nosotros el Señor? Que sea una realidad, ¿verdad? Que Cristo sea precioso para nosotros. Porque de eso va a valer mi honra. Esa es la forma que le voy a honrar. Es interesante cuando nosotros pensamos en nuestro amado Salvador y de dónde nos sacó, de dónde nos libró. Como cuando nosotros íbamos caminando en este mundo sin Cristo y por lo tanto sin esperanza, tuvo misericordia de nosotros y nos libró. Nos perdonó nuestros pecados porque le pedimos perdón. Nos salvó y hoy somos hijos de Él. Cuando nosotros recordamos esa realidad, queremos manifestárselo. Queremos decirle gracias, Señor. Queremos darle honra, porque es digno de toda honra y alabanza nuestro Señor. También nos habla de temor, pero no es miedo. Esto es temor reverente. Y saben, yo pensaba en ese ejemplo que tenemos en el Antiguo. ¿Recuerdan a Saúl, el rey Saúl, y recuerdan al joven David? Dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Y Dios mandó a Samuel, al profeta Samuel, a ungirlo como rey, aún estando Saúl reinando Israel, porque Saúl había desechado a Dios. Y Saúl se enteró de todo eso y quiere matarlo. Y David huye. Y en ese huir y seguirle, Saúl le seguía, David huía. En cierto momento entran en una cueva Saúl y sus gentes para descansar. Y dentro de esa cueva estaba David y los suyos. Y quien estaba con David dice, ha llegado el momento de matarlo, Dios te lo ha puesto. Y él dice, ¿cómo haría yo de matar al ungido de Dios? ¿Qué pasaba en David? Tenía temor de Dios, de ofender a Dios, de hacer algo en contra de Dios. Ese es el temor que nos habla. ¿Tenemos temor de ofender a Dios, hermanos y hermanas? Creo que nos falta temor. O nos falta pensar en eso. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Dios. ¿Qué aspecto importante a tener en cuenta en mi adoración, en mi alabanza, en mis ofrendas? De otra manera sería hacerlo livianamente, trayendo la ira
del Señor sobre mí. El tercer punto dice ofrenda de nuestras posesiones. Y leíamos en Malaquías 3:7 que el Señor les decía, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrenda. ¿Se imaginan ustedes escuchar estas palabras de Dios? ¿Vosotros me habéis robado? Sería terrible, ¿verdad? Que en esta noche pudiéramos escuchar la voz de Dios. Vosotros me estáis robando. Y quiero hablar de dos o tres cositas con respecto a esta expresión. Primero, pensar en el tiempo. Primero de todo, saben que pertenecemos al Señor, ¿no? Somos de Él, porque Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario y nos libró de toda condenación. Somos sus hijos para hacer su voluntad. Con respecto al tiempo, ¿cuánto de mi tiempo le doy al Señor? Me puse a hacer cuentas con los minutos y lo dejé de lado. Quiero que pienses simplemente. ¿Cuánto tiempo, mi querido hermano, mi querida hermana, le das al Señor? En la oración, ¿cuánto tiempo ocupo orando por día? Viene a mi mente el pasaje de Éxodo. Cuando Dios manda el maná, ¿recuerdan? El pan que provenía del cielo. Pero Dios le dice algunas cosas. Dice, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de ¿cuánto? De un día. ¿Qué quería decir esto? Todos los días había que recoger el maná. Todos los días, si querían alimentarse, había que ir a recogerlo. ¿Por qué? Porque si recogían para 2 días, se ponía feo, se podría. Porque hubo aquellos que eran testarudos, y dijeron, ¿para qué ir 2 veces? Voy una vez y recojo más y tengo para el otro día. Pues se le echó feo, se le puso feo. El maná, la palabra del Señor, el poder estar en la presencia del Señor. Hermano, hermana, cada día. ¿Cuánto tiempo dispongo para el Señor? ¿En qué momento del día me ocupo en alimentarme espiritualmente? Que estudio la Biblia, asimilo lo que leo, me detengo en preguntarme cuál fue la porción que Dios tenía para mí y la enseñanza que tenía para mí, o qué dice ese pasaje sobre tal tema o sobre otro tema. ¿Saben una cosa? Si no le estamos dando ese tiempo a Dios, vamos a perder comunión con Él. Porque esa es la forma de estar en comunión con Dios. Por medio de tu palabra, por medio de la oración. Y si perdemos comunión con Dios, no disfrutaremos de lo que Él es. No nos gozaremos en el Señor. Y entonces, ¿saben lo que pasa? Vamos a encontrar las cosas en la reunión frías, defectos en los hermanos en vez de amor, problemas aquí, problemas allá. Porque el problema, ¿dónde está? En nosotros. Yo pensaba, no quiero que nadie se ofenda, pero si cada vez que vas a agarrar el celular, agarraras la Biblia, qué diferentes seríamos. ¿No les parece, hermanos? Porque a veces tenemos algo de tiempo y ¿qué hacemos? Y está tan práctico el celular. Tiqui, tiqui, tiqui.
Que el Señor nos dé a todos hambre por su palabra, saber ocupar el tiempo, porque de lo contrario estaremos robándole a Dios para darle otra cosa. Y si miramos en lo material, ¿qué pasa? El libro de Nehemías, como yo decía hoy al empezar el relato de Malaquías, allí en el capítulo 13, versículo 10, nos relata lo que sucedió. Dice que se les había dado las porciones a los levitas y a los que hacían el servicio en el templo. ¿Y qué había pasado? Estos habían huido cada uno a sus heredades. ¿Por qué? No había alimento. Habían empezado a guardar las cosas, la empezaron a amontonar, pero no le daban a quienes tenían que dar. Terrible estado, ¿verdad? Para el creyente, mis queridos, ofrendar debe ser un privilegio, no una carga. Si tienen tiempo en sus casas, lean 2 Corintios 8 y 9. Van a ver cuánta cosa interesante. Yo voy a decir algunas cositas. La primera cosa que encontramos cuando hablamos de ofrendar lo material, dinero, capítulo 9:7 de 2 Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué me habla esto, mis queridos? Meditación, proponernos, pensar. Está indicando una preparación para cuando vamos a dar, cuando vamos a ofrendar de lo material. No es cualquier cosa ni como en cualquier cosa. Sin una preparación quiere decir tiempo. Antes, en la presencia del Señor, para ver qué voy a hacer. Y creo que es muy interesante pensar en escuchar el corazón, ¿verdad, hermanos? ¿Con cuánto tiempo preparamos la ofrenda que traemos cada primer día de la semana? ¿O pegamos el manotazo en el momento que vemos que están orando o cantando un coro por la ofrenda? No es lo que dice la Biblia. ¿Pensamos que nuestras ofrendas son para el sostén de nuestros queridos hermanos misioneros? Ellos necesitan vivir, no trabajan, porque están dedicados a anunciar el Evangelio a las personas que viven sin Cristo y sin esperanza. Pero tienen hijos, tienen que comer, tienen que moverse, tienen que vestirse. Yo y tú y yo somos responsables de nuestros queridos hermanos misioneros. Y cada vez que leo 2 Corintios 8 y veo a los hermanos de Macedonia, los admiro tremendamente. Algunas cosas. Dice que pidieron que se les concediese el privilegio de participar en ese servicio para los santos. ¿Qué les parece? Capítulo 8:4. Pidieron que se les permitiese el privilegio de participar en ese ministerio para los santos. Un privilegio, no una carga, un privilegio. Querían dar y eran riquísimos. ¿Qué dice la Biblia? Dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y ese mismo pasaje dice que no eran nada ricos, por cierto. Pero ¿saben dónde estaba la riqueza de esos hermanos de Macedonia? En el corazón. Porque lo propusieron de corazón. Hermanos, eso es lo que nos enseña la Escritura. Como sacerdotes debemos ofrecer también de lo material
¿Cómo lo hago? Hay a veces que se me pregunta, ¿el creyente debe diezmar el 10%? Pensemos, eso era en el tiempo de la ley, ¿verdad? Al pueblo de Israel se le dijo que tienen que diezmar y además traer otras cosas. Ahora no estamos más bajo el tiempo de la ley, estamos bajo la gracia. Para el pueblo de Israel era una obligación. Para el creyente es un privilegio. ¿Hay diferencia? El pueblo israelita tenía la obligación de diezmar. La ofrenda para el creyente es un privilegio. Y considero que es un muy buen parámetro para el mínimo, la enseñanza que tenemos en la ley. No podemos dejar de mirar las promesas de Dios que le dio y que las leímos allí en Malaquías 3. ¿Qué pasaba si el pueblo cambiaba? Si el pueblo meditaba en lo que hacía y hacía bien las cosas. Dice, os abriré la ventana de los cielos. Habla de bendición. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero miren que esto lo dice Dios. No son políticos, ¿eh? Esto lo dice Dios. Y Dios no cambia. Es el mismo. Reprenderé también por vosotros al devorador. Habrá fruto sobre la tierra y os dirán bienaventurados. En todo esto hay algo para que pensemos, hermanos. Hay una realidad. Si escatimo de mi tiempo, no voy a crecer espiritualmente. Si no le doy el tiempo que debo a Dios, que en la oración, en la lectura, en la meditación, en el asistir a las reuniones, espiritualmente voy a seguir siendo un niño, igual que un recién convertido, no creceré. Si soy un creyente que no alabo y estoy siempre desconforme o amargado, no voy a crecer. Eso es para los del mundo, el vivir amargado, pero nosotros tenemos mucho para gozarnos. Si cuando voy a ofrendar no me preparo y doy mezquinamente, es muy posible que Dios sea mezquino conmigo. Es muy posible. Hermanos, el Señor nos ama. Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, demos a Él lo que es de Él. Que el Señor nos